Simplemente le rezábamos a ella porque básicamente se supone que ella tiene el oído de Jesús y todo eso. Y yo pienso, no puedes respaldar nada de eso. Y no lo dije en ese momento, pero lo digo ahora. Está bien. Sí, adelante. No, adelante. No puedes respaldar nada de eso con la escritura. Nada. Cero. No puedes respaldarlo con la escritura. El único que puede salvarme, hacer algo por mí, es Jesús. Jesús es quien intercede entre Dios Padre y yo. Bueno, así que no te consideras lo suficientemente especial como para tener la atención directa de Jesús, que tienes que acudir a la madre, Aparentemente. porque eso es, Eso es antibíblico, no es bíblico. no es lo que dice la Biblia. No, eso es lo que me molesta. Lo que es importante, tu salvación se basa en tu relación, Exactamente. no tu relación con sus familiares. No. Y puedes decir todo el día que no la idolatramos. En realidad, entonces, ¿por qué hay monumentos y estatuas de ella por todas partes? Iglesias de Santa María, escuelas de Santa María, Santa, todo es culpa de Mary. Sí. Y entonces le pregunté sobre lo de los santos, porque él me dijo, bueno, nosotros también rezamos a los santos. Sí, Y como dije, respeté lo que dijo, pero no estuve de acuerdo para nada. Pero no voy a discutir contigo, ¿verdad? porque esta es mi plataforma para hacerlo, ¿verdad? Sí, Y aquí es donde lo haré. No voy a discutir contigo, porque al final del día tampoco quiero ofenderte hasta el punto de que tú, o sea, no me gusta ofender a la gente con algunas cosas, pero no me gusta ofender a alguien que, digamos, no quiero que se aleje de Dios de repente porque sienta que todo ha sido una mentira. correcto, correcto, correcto. Y ¿Entiende eso? Dios puede, es trabajo de Dios hacer las correcciones. bien, Yo no, ese no es mi papel. Entonces, pero lo que me molesta es que él está rezando a los santos y yo pienso, espera, la Biblia dice que no se debe rezar a los muertos porque los muertos ya no están. bien, E Isaías dice, ¿por qué rezáis a los muertos? No pueden hacer nada por ti. bien. Así que aquí hay otra cosa que sé. La palabra de Dios nunca se contradice. Así que cuando los católicos van al padre, al sacerdote, primero que nada, otra cosa que dice la Biblia es que no se debe llamar padre a nadie, excepto a tu padre biológico como tu papá. Sí, y gracias a Dios que te dio esa bendición. Sí, mi único otro padre está en el cielo. Sí, Así que la Biblia dice que el único que puede perdonar mis pecados es Jesús. Y no necesito que ningún hombre interceda por mí porque Jesús, eso lo hizo en la cruz. Bueno, los católicos creen que vas a confesarte y el sacerdote te perdona los pecados. sí, lo de las 10 Ave Marías. Sí, 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 Respáldalo con la escritura. No puedes. exacto. Bueno, ese es el asunto. Ahora estás rezando por tu sacerdote o piensas que tu sacerdote tiene algún poder sagrado que no tenía. Sí, ¿Y sabes por qué pasa todo esto? Es por el poder en la Iglesia Católica. Tú sí, no es diferente a lo de los Rothschild. es exactamente lo mismo. Lo es. 100% solo en una forma diferente. Porque el Vaticano tiene, ¿qué dijeron? Como 54 millas de libros que nadie puede ver. Exacto. Libros de, como la Biblioteca de Alejandría, cosas realmente locas. Eso sería, quiero decir, la historia mundial que ellos poseen y a la que nadie más tiene acceso. Bien. Quizás sea lo mismo que la manzana en el jardín del Edén. Eso es cierto. Tal vez. Quizás no deberíamos, de todos modos. Pero estoy de acuerdo en que, ¿por qué tienen todo eso? Sí, supongo que porque es secreto. Secreto, ¿verdad? No, no me importa. Ellos tienen... Él. Bien. Pero no, todo se reduce a poder e influencia. Como dije, la religión te llevará al infierno. Sí, todos. Tiempo, solo Jesús te salvará. Y eso es lo que les encanta a estas personas. Esto es lo que muchos de ellos tienen. Y puedo seguir un camino metodista. Podría seguir este camino. Ah, Jutas, sí. todos tenéis vuestras manías. Bien. La religión es una broma, ¿de acuerdo? Vuestras tradiciones son una broma. Bien. Y no me importa lo que digas al respecto, porque en ninguna parte de la Biblia dice, ¿qué vas a hacer? No. La Biblia dice que aquellos que clamen en el nombre del Señor serán salvos. Bueno, ¿qué significa exactamente ser un cristiano ortodoxo hoy en día? No exactamente. Se remontan, por ejemplo, a los apóstoles. Es viejo, es decir, viene de muy, muy atrás. Pregunto eso porque mi amigo Rob dice, Putin no es un buen hombre. Y estoy 100% de acuerdo con esa afirmación. Sí, Pero él es cristiano ortodoxo. sí, ortodoxo es como ortodoxo griego. Él lleva... Una cruz. Sí, lo cierto es que son personas sumamente tradicionales en todo. Está bien. Y lo cierto es que esto no necesariamente tiene absolutamente nada de malo, siempre y mientras eso no reemplace la relación.
Ahora bien, ese es el cristianismo que toda esa gente, los Amish, ¿le pertenece a usted? No, Esa es una forma diferente de cristianismo. no, se parecen más a nosotros. Por ejemplo, los menonitas son más tradicionales que no creen en las cosas modernas. Bueno, Pero eso es solo tradición, eso ni siquiera es bíblico. así que creo que hay cosas realmente malvadas ahí fuera. Los Rothschild, tal vez la religión católica, especialmente los católicos. Otro que me viene a la mente sobre el que estoy aprendiendo mucho últimamente es el Illuminati. Todo ese grupo, el grupo de la hermandad. Eso está por todo nuestro dinero. Sí. Así es. Sí, estoy empezando a ir por ese camino. Podemos tener esa conversación pronto. Entonces, tampoco hay papa en la Biblia, solo para que lo sepas. ¿De acuerdo? Sí, De aquí es de donde viene, ¿de acuerdo? Entonces, Mateo 16, del 18 al 19. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Él no estaba diciendo que Pedro era la roca. Correcto. Jesús es la roca. sí, sí, sí. Porque si Pedro es la roca, entonces eso pone a Pedro por encima de todos los demás en esta tierra, ¿verdad? Y luego Dios, y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Entonces, Lo que hace por ti hará por todos. Respeta los principios, pero no a las personas. sé que mucha gente piensa que Pedro fue el primer papa, pero yo no lo creo. No. Siempre me pregunto, ¿fue Pedro quien fundó la primera iglesia? ¿Es por eso? Es porque siempre lo he pensado así, siempre lo he considerado como empezó Peter y podría estar equivocado. Puede que esté muy equivocado al pensar que Peter considera la roca como el fundamento. Sí. Y la Biblia dice, yo os saqué de este lodo y os puse sobre la roca, que es un fundamento firme. Vale, así es como lanzo. Bueno, Eso salió. Ese tipo de escritura. Es mucho más antigua que Pedro. bueno, sí. Entonces, ¿Cómo dirías eso? correcto. Bien, eso es exactamente a lo que quería llegar. Entonces, No creo, ¿sabes? No lo sé. Supongo que la respuesta corta, o sí, la respuesta corta es que no sé si Pedro era así, porque había 11 discípulos. sí, Uno se ahorcó y es un traidor. sí, Había 12, lo sé, no lo hagas. sí, de acuerdo. Y luego hubo otros seguidores, sí, Dale. sí, Es decir, Pablo habría contribuido más al crecimiento de la iglesia que Pedro. sí, absolutamente. Entonces, Exacto, porque entonces envió a Timoteo. Sí, yo, es decir, te diré ahora mismo quién fundó la iglesia. Su nombre era Jesús. sí, amén. Ahí lo tienes. Eso es todo. Eso es todo. Bien, ¿Eran discípulos? Claro. bien, Seguro. Absolutamente. sí, Es decir, sin ellos no tendríamos estas cosas. Pero al fin y al cabo tenemos estas cosas porque Dios así lo dispuso. bien, Entonces, pero decir eso, oh no, este es, ya sabes, el Papa y ese era Pedro. No, no, no lo fue. bien, Y te garantizo que cuando vayas al cielo y si hablas con Peter, te dice, ah, sí, yo fui el primer Papa. No, no. bien. Sí, y no vas a tener que pasar por una fila de papas. Soy, Estoy bastante seguro de que Peter fue el que murió, porque todos tuvieron muertes horribles, excepto John. Pedro fue el que, estoy bastante seguro, dijo, cuando lo crucificaron, que no, que pusieran la cruz al revés, porque así murió Jesús, y yo no voy a morir de esa manera. sí, ay, Diría GBT rápido, pero seguro era Peter. sí, Así que Pedro, desde luego, no se consideraba superior a Jesús. Y Jesús no se refería a Pedro. bien, porque Si así fue, entonces eso significa que en el Antiguo Testamento también se refería a Pedro. justo. Sí, muy justo. No, no lo estaba. Correcto. El Antiguo Testamento prefigura al Nuevo. Sí, Y cuando también era Jesús en ese entonces. sí. Tú, ¿Tú sabes quién estaba en el horno de fuego? Sí, la voz de 3 años. Ese era Jesús. Correcto. ¿Sabes quién se encontró con Pablo en Damasco? Dicen que no era un ángel, sino que era Jesús ¿verdad? cuando él estaba ciego. Sí, sí, y, Luego recuperó la vista porque Pedro estaba matando cristianos. ¿verdad? O sea, eso era lo que él hacía. Sí, Hablando de un cambio radical. ¿verdad? Por eso, cuando la gente dice, bueno, he hecho demasiado, yo les digo, ¿has oído hablar de Pedro? No, Mataba cristianos. ¿verdad?
Y luego escribió 13 libros. Y quiero decir, su legado es enorme. ¿verdad? Tipo, va preso, pasa 40 minutos. ¿Por qué? ¿Cierto? Para congelarlo. Sí, por supuesto que sí. Entiendo y te sigo con total claridad. Así que si vas a escribir, podrías darme algunas cosas. Quizás no fue Pedro el que fue crucificado boca abajo. Quizás fue otra persona. Podrías darme algunos detalles. Sí, Pero el núcleo central de toda esa conversación, eso no va a cambiar realmente. claro, claro. Sí, en realidad es Paul. Pero sí. Paula, ¿eso Oh, fue crucificado cabeza abajo? sí, no, eso lo hizo. Él era quien mataba a los cristianos. Pablo, Sí, 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 como ya dije, sí, no es Pedro, es Pablo. sí, 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 Pablo mató a los cristianos. Pablo fue quien en el camino a Damasco sí, estuvo ciego durante 2 o 3 días. sí. Y luego creo que fue entonces un ángel del Señor. Porque el Señor Jesús vino a él y le dijo, ¿por qué matas a mi gente Exacto. y los persigues? Sí, y eso fue lo que cambió todo. Sí, Sí, tuvo un encuentro con Jesús. con Jesús, lo cual es muy conocido. Y luego un ángel sanó sus ojos 3 días después. Bien, Y ahí es donde realmente comienza la historia de Paul. bien. Entonces, Sí, probablemente que estaba matando cristianos. sí, Loco, sí, es cierto, yo los estaba persiguiendo. A ellos, si crees que tu historia es he hecho demasiado, no puedes arreglarme, ¿verdad? déjame contarte sobre un tipo llamado Pablo. Sí, porque él era un asesino, básicamente un asesino en serie moderno. Cierto. ¿Cómo? Sí, Pero sí, los perseguía hasta sus casas, los mataba, todo eso, ¿verdad? Y luego tuvo un encuentro con Jesús. Así de poderoso es Jesús, por cierto. sí. Así es. Como acabas de decir, si piensas que has hecho demasiado, Piensa también que Pablo era judío sí, y era ciudadano romano, sí, lo cual significaba mucho en ese entonces. cierto, Por ejemplo, hubo un momento en que iban a arrestarlo y él dijo, soy ciudadano romano. cierto, Y ellos dijeron, oh, eso tenía poder, sí, pero te llevaste a alguien. Así que él habría sido una persona judía realmente terca en ese entonces, a la que Dios alcanzó y cambió todo. sí. Sinceramente, esto es absolutamente increíble. Y luego llegó a ser uno de los más poderosos. Las cosas que hizo, todas son súper poderosas. Todos juegan, Su papel. sí, excepto Judas. Pero ¿Sabes? quiero decir, Judas también era poderoso. Porque Judas fue probablemente la primera persona, bueno, no sé, la primera persona, pero fue una persona que definitivamente creyó en Jesús. Él vio los milagros, él vio las cosas. Él creyó en él al 100%, pero no fue al cielo porque se puso por encima de él. Sí, lo vendió por 30 piezas de plata. Sí. Y bueno, todo su asunto era que esperaba que Jesús usara sus poderes para aplastar a Roma, cosa que Jesús pudo haber hecho. Sí, hablamos de eso hoy. Domingo de Ramos. Sí, él pudo haber hecho descender a los... Eso buscan los judíos, que Jesús los liberara del mando romano. Bien, Pero esa no es la razón por la que vino Jesús. Él vino a liberarte del pecado. tal vez sea por ese motivo que realmente no confían en él, Sí, se volvieron contra él. porque sencillamente no los salvó de Roma. Mmm, Interesante, porque es muy largo, ¿verdad? Me gusta, interesante, porque ahí es donde estaba Judas. sí, las mismas personas que ponían sus mantos y extendían los ramos. Para el burro mientras Jesús pasaba, Sí, ya sabes, como un rey, ¿verdad? sí, Bueno, esas mismas personas, solo unos días después, sí, estaban negando. crucifícalo. Sí, 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 está bien, sí, Así que es como, es interesante. Sí, claro que lo es. hay tantas cosas que son una locura. Pero tiene sentido así, porque eso era lo que yo trataba de entender. ¿Por qué ellos no, por qué los judíos no creen que Jesús sea el Mesías? Como que todo lo nuevo, como que no. Yo pensaba, hombre, porque fue en su tiempo Querían que él cumpliera, el trono, pero ahora tiene sentido porque no lo hizo. hazlo. Por eso dice, mi reino aún está por venir, Bien, lo entiendo. que no es. Todavía estoy aprendiendo estas cosas, gente. Conozco el Nuevo Testamento mejor que tú, Sí. Y conocer las historias más relevantes. bien, Y yo también sigo aprendiendo. sí, Te garantizo que sientas a mucha gente en esta silla aquí en el medio y me darían una lección. cierto, Pero no me vas a dar una lección sobre, por ejemplo, lo que yo sé por dentro, ¿verdad? que muchas cosas son solo detalles. Cierto. Sí. Es importante conocer los detalles, pero en realidad es lo que está dentro.
El Espíritu Santo te está guiando. Como, ya sabes, ¿verdad? Al final todo se reduce a tu relación con Dios. Bien, Y nada de estas cosas religiosas, nada de este Ave María, nada de esto, no sirve para nada. bien, No hace nada. exactamente. Tú, Mira, la verdad es que sabes perfectamente que todo esto es totalmente inútil. 99,9% seguro. Sí. Sí, Como ya dije, se pueden tener algunas tradiciones. Está bien. O sea, no voy a criticar todo. Pero la realidad es que el problema con esta religión es que tienes una religión, pero no tienes una relación con ella. bien, Y si no mantienes esa relación, simplemente no podrás entrar al cielo. bien. Bueno, tienes que pasar por Jesús. Sí. Sí, sí. Entonces, como cuando dice, Es la única manera. pero, pero Señor, Señor, yo expulso demonios en tu nombre. Hice todas estas cosas. Y él dice, apártate de mí, nunca te conocí. Bien. Esa es una señal. Mejor conócelo, ¿no es que iba a la iglesia cada domingo, daba el diezmo, hacían todo eso? Genial. Bueno, creo que el pastor Sam hizo un trabajo excelente al explicarlo. Cabeza, corazón, manos. Sí. Conócelo, ámalo, construye una relación y luego sirve basado en esa relación. Si solo está en tu cabeza, estás perdido. Sí. Si está en tu corazón, estás bien. Quiero decir, si solo está en tu cabeza, entonces estás en la religión. Correcto. No estás en Jesús. Exactamente. Es algo completamente diferente. Llévalo en tu corazón Sí, y luego, finalmente, en tus manos. Ve y haz lo que se supone que debes hacer. correcto. Haz aquello para lo que fuiste creado, sea cual sea ese don. Da igual tu edad. No pienses que tu tiempo ya pasó, aunque tengas 80 años. Jesús aún puede usarte. Sí, sí, totalmente. Si aún respiras, Él puede usarte. Exactamente. Y aún puede que tenga, si tu plan es o su plan para tu vida en ese momento de tu vida, entonces ese es el plan, Todavía hay planes, todavía hay algo. ¿verdad? Sin eso no estarías respirando. Exactamente. Siempre tienes un propósito. Me decía, cuanto más valga para Dios, mejores y más largos serán mis días. Sí, como el coronel Sanders tenía como 80 años cuando creó Kentucky Fried Chicken. Sí, Sé que es solo pollo, pero solo digo que él, sí, mira ese negocio. bueno, a eso me refiero, toda su vida, Sí, él intentó hacer eso y simplemente no se daba. Y luego el tiempo de Dios para ti, sí. Él, quizás de joven no estaba preparado para manejar ese nivel de éxito, ¿verdad? Porque el diablo podría haberlo atrapado muy rápidamente. y Creo que Dios nos hace esperar ciertas cosas, en mi opinión. él lo hace, porque es su momento y no el nuestro. Claro, y él dice, bueno, para mí creo que te prepara para que puedas manejarlo de verdad. Bueno, el coronel Sanders le da, ¡boom! Tiene 20 años y ya lo tiene. Pero tiene 20 años. No es maduro. Está malgastando su dinero en chicas, alcohol y demás. Bien, Cosas del diablo. sí, y luego el negocio en su, ya sabes, 10 años después, ¡boom! Hecho, Se fue. claro, porque él es no, ¿ves? Pero ahora, Dios es como, aquí te lo doy. Sí, 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 adelante. Sé a dónde vas. coronel Sanders, ¿cuánto tiempo lleva existiendo KFC? Desde los años 40, creo que sí, ¿verdad? Sí, son más de 50 años. ¿Lo había conseguido a los 20 años? Bien, Y él simplemente, todo se fue, ya sabes, lo gastaste en lo que fuera, en cualquier locura. bien. Así es como funciona Dios. Si soy rico a los 30, Sí, estoy cometiendo muchísimos pecados porque no estaba preparado. bien. Sí, lo haces, ¿verdad? No estás preparado, estás haciendo locuras, ¿verdad? Pero el tipo tiene 80 años o más. No soy rico, pero Bien. Pero bueno, entonces estabas listo. bien, Quizás el plan de Dios era tenerte listo mucho antes, ¿verdad? pero a medida que avanzas en la vida, te pierdes cosas. ¿Verdad? Eso arruina lo que podría haber sido no una línea de tiempo, porque Dios, Dios sabe el fin. ¿verdad? Se acabó contigo. ¿No? ¿Esto? Él está fuera del tiempo, como... Bien, pero sí, es cuestión de tiempo. Todo se trata del tiempo. Todo es cuestión de tiempo. ¿verdad? No existe ninguna coincidencia. ¿Verdad? No, es el tiempo de Dios. ¿Verdad? Así es exactamente como funciona. Sí, y a veces es una redirección y no nos gusta, y a veces son bendiciones porque es el momento para esa bendición. ¿Verdad? Sí, pero la manera más rápida de llegar a tus bendiciones es construir esa relación. Y ayudar a otros. Exacto. Esa es la manera más rápida de lograrlo. Es como si todo estuviera diseñado a propósito. Aunque no seas una persona religiosa o bíblica o lo que sea, si simplemente aplicas los principios bíblicos. Sí, funcionan. Manifestación. Ayudar a los demás.
Si aplicas esas reglas tendrás cierto grado de éxito. 100%. Así que hoy estoy en la iglesia y sentí que simplemente llegué a mi espíritu y pensé, dilo, ya está hecho. La palabra es mi voluntad y ya está cumplida. Así que la gente dice, oh, ya sabes, si es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios. Él lo puso en un libro, Sí, ¿qué tan tontos tenemos que ser? él, Lo escribió, sí, así que si está en el libro, es su voluntad. exacto, Planeo para ti bienestar y no hacerte daño. exacto. Oh, esa es su voluntad. Es su voluntad. Sí, Bueno, no sé si es la voluntad de Dios, ¿sabes? Si es la voluntad de Dios, ¿sucederá? No, no sucederá. Tienes que hacer algo. bueno, de nuevo, es la voluntad de Dios. Pero tienes que encontrarlos a mitad de camino. Tú, Tienes que hacerlo. ¿cómo leer la Biblia? Sí, sí, Lee la Biblia, porque ahí hay un plan de cómo hacerlo. sí, No puedes simplemente desearlo. sí. Deseo ser rico, deseo ayudar a la gente. No, tú, ¿Sabes qué? Deseo alimentar al mundo. sí, ya está hecho. Sí, no. O sabes que no lo entiendo. He estado orando. Durante los últimos 20 años se creía que Dios alimentaría a todo el mundo. Vale, ¿qué hiciste para ayudar? Llevo 20 años rezando. ¿Pero qué hiciste para ayudar? Pero llevo rezando los últimos 20 años. Bien. Levántate del sofá y ve a ayudar Alimentar. al mundo. Sí. No, mira, en serio. Y ahora Dios te encontrará. Bien. Él no va, parece que está ahí sentado diciendo, yo haré tu trabajo. ¿Para qué te necesita? Correcto, correcto, correcto. ¿Sabes por qué? Porque alguien más hará el trabajo. Bien. Si yo no hago el trabajo, alguien más lo hará. Bien, Pero sería terriblemente egoísta de mi parte orar también por otra persona. sí, cuando en realidad no vas a ayudarlos, Quiero decir, Dios es como sí, está bien. Como, sí, ahí es donde te deja en visto. sí, Bien. Porque piensas, vale, ¿qué quieres? Como, está bien. hazlo. Sí. Como da los pasos. Amigo, te lo digo, el pastor Sam y yo hemos tenido esta conversación muchas veces y me frustra con algunas personas porque pienso, caray, tienes todo, tienes las cosas, ¿verdad? Tienes, ya sabes, lo necesario, conoces la escritura, sabes esto, aquello, lo que sea. ¿Cierto? Pero es como, sí tenemos el termómetro allá en la pared y estamos esperando a que llegue a cierto punto. Y entonces vamos a hacer esto, ¿verdad? Y simplemente nunca pasa de ese punto. Y es como, hay personas que hacen y hay personas que planean, pero la mayoría de estas personas solo son planificadores. Sí. Y es lo mismo con empezar un negocio, Sí. porque muchos negocios no despegan, Bien. porque no tuviste el valor de empezar. Sí, no diste el primer paso. Lo mismo ocurre con Dios. Bien. Si das el primer paso, Él te recibirá. Sí. Y entonces te marchas. Bien. Pero si te quedas ahí sentado y no haces nada más que decir, bueno, recé por ello, Bien. excelente. Dice ese libro que solo hay que rezar, solo reza. Bien. Hay más. Hay acción y hay algo. Si no avanzas, retrocedes. Y creo que una parte importante de cualquier cosa que hagas es que vas a fracasar al principio. Porque ahí es donde Dios sabe si puedes soportar el peso o no, si es que eso tiene sentido. Así que no conozco a nadie que haya tenido un éxito rotundo o que haya completado alguna misión que se haya propuesto, o lo que sea, sin grandes contratiempos al principio. Esto pasa todo el tiempo, ¿de acuerdo? Por lo general, sucede cuando hago mis videos de TikTok y los promociono. Así que convertí uno de los que hice este verano pasado. Así que mi hija y yo estábamos en los carritos chocones e hice un video rápido de salvación de 1 minuto. Entonces fue como, wow, me había olvidado por completo de esto. Lo puse en CapCut. Lo traduje al español y lo promocioné en República Dominicana por la cantidad de dinero que gasté. Tío, esto ha conseguido como 4 veces más me gusta y visitas, pensé. Yo obtuve unos 115,000. Vistas. Nunca tuve un vídeo con tantas visitas. Creo que gasté unos $40. ¿Bien? Pero conseguí 856 salvaciones. Vaya, precioso. Justo eso hablaba hoy el pastor Sam con Adelina. Bueno, Nuestro video, lindo. que entonces también pensó, espera, ella y yo deberíamos empezar a hacer más vídeos. Sí, eso es lo que estaba pensando cuando lo escuché. Pero es entonces cuando haces estas cosas bien, Bien. Y vi que casi todas las salvaciones se deben al vínculo directo, pues luchan por tu alma. Y ahí es donde Dios te habla. Sí, Como que ustedes tenían eso, ¿verdad? Ustedes dos deberían hacer más videos. sí, Ese es él encontrándose contigo. exactamente. Sí, Pero yo tuve que hacer algo para lograr eso. para empezar bien. Sí, Pero adivina qué, el ataque llega.
Así que cuanto más hagas por Dios, sí, más ataques recibirás del diablo. ¿Sí? 100%. Usen la armadura de Dios, Sí. porque al usar la armadura de Dios, todo rebota, te ríes y sigues adelante. Bien. Si no dejas que el diablo te robe la alegría, no podrá alcanzarte. Exactamente. Solo ríete, tío. Pase lo que pase, simplemente ríete. Sí. Tú. Sabes, es como si ya hubieras perdido. Exacto. Cuando lo pusiste ahí, esa cruz de madera fue el final. Pensó que era su mayor triunfo. Sí, fue su mayor derrota. Exacto. Porque si nunca hubiera crucificado a Cristo, Exacto. en realidad habría ganado algo. 100%. En cuanto lo clavaste en esa cruz, lo perdiste todo. Veo que tanto como creo en Jesús, creo en el diablo. Y algo rápido caminando por el bosque con un amigo esta semana y le estoy convirtiendo poco a poco. Y le digo, él dice, ¿tú crees en el diablo? Y yo, 100%. Él dice, bueno, ¿dónde está la prueba? Porque siempre digo que la vida no puede venir de algo que no es vida. Sí, esa es mi postura. Con el diablo ocurre lo contrario. Hay un pecado que puedes cometer y que no puedes conseguir, así que no puedes arrepentirte de ese suicidio. Bien, yo pensaba, una vez que te suicidas, el diablo se ha apoderado de tu alma. Bueno, no existe ninguna otra especie en la Tierra que se suicide. Verdadero. Ninguno. En un Nunca lo he visto si venimos de monos, nunca he visto a un mono suicidarse. Entonces no es un rasgo hereditario, ¿verdad? Debe tener el espíritu en nosotros, y aunque quizá me equivoque, para mí es la prueba irrefutable de que el diablo existe. Debido a la cantidad de suicidios que tenemos, es un problema real. Es trágico. Y Es decir, podría demostrarle al diablo fácilmente. Basta con ir a algún barrio marginal donde sabes que un niño de 13 años ha recibido un disparo a causa de la violencia armada. O podría llevarte a una clínica de abortos. ¿dónde? Se abortan a miles de niños pequeños al año, porque parece que todo da igual. Bien. Sí, así es exactamente. Y no te lo puedes creer. En el buen sentido, ambos están ahí, ¿verdad? Es como, si crees en el mal, ¿cómo puedes no creer en el bien y viceversa? No, exactamente. Supongo que mi punto es, no estoy condenando a las personas por su suicidio porque yo lo entiendo. Pero lo que digo es que somos la única especie que hace eso. Así que somos la única especie que tiene el Espíritu Santo en nosotros. ¿Verdad? Porque Dios nos dio todas las otras cosas. Espíritu Santo para el cielo, correcto. Él nos dio la tierra y todas las cosas. Sí, El problema es que el diablo también posee la tierra y ahí es donde los enfrentamos y correcto. sí, Ahí es donde está la batalla. sí, así que No, es cierto. No, lo entiendo, es gracioso, porque hay gente, o sea, hay ateos ahí. No me importa cuál sea tu creencia. correcto. Sí me importa porque Bueno, sí nos importa por qué, ¿verdad? no importa cuál sea tu creencia. No conozco a nadie que no crea, obviamente, en el mal. ¿Verdad? Entonces, como que, ok, entonces, ¿qué es? ¿Verdad? Si quieres llamarlo de otra manera, está bien, llámalo de otra manera, pero es lo mismo. Bueno, ese es mi punto. Cuando yo, porque esto primero estaba disfrazado, él dijo, bueno, yo creo que venimos de algo. Y yo dije, ok, ese algo es Dios. Y no me importa si es un alienígena o no estoy diciendo que Dios sea un alienígena, pero solo digo que de dónde venimos, ese es nuestro Dios. El Libro del que habla, Él lo creó. Él nos envió lo suyo, estamos hechos a su imagen. cierto. O sea, entonces, ¿qué somos siquiera? Para mí se necesita más fe para no creer que para creer. Es como que las señales están por todas partes, Sí, los ateos se esfuerzan más en no creer. ¿cierto? ¿Cómo así? Es un... Ponen todo ese esfuerzo en eso. Sí. He visto algunos debates muy buenos sobre eso, pero nunca tienen mucho sentido. No, porque esas personas no logran llegarle a él. Bien, Vi varios debates al respecto. sí. Por ejemplo, Charlie Kirk tendría muchos de ellos. Sí, él simplemente tuvo uno con... ¿Será Bill Maher tal vez? Ya sabes, Bill Maher. Sí, era Bill Maher. Hizo algunos comentarios muy acertados, pero entonces Charlie dijo, vale, pero ¿cómo explicas esto? Bien, y nunca podrá. Bien. Él dice, bueno, tiene razón. Pierde siempre. Sí, Está bien. Así que terminamos el espectáculo aquí, sí. pero no sé si ya lo he hecho. Quizás una vez. No lo recuerdo. De todos modos, así que ya has escuchado nuestra conversación. Y si nunca has entregado tu vida al Señor, este es tu día. Este es tu momento. Sí. Es algo muy sencillo. Solo tienes que rezar esta oración conmigo ahora mismo. Así que si vas conduciendo, no cierres los ojos.
pero podrías vivir con una sola mano si quisieras. Bien, Pero no cierres los ojos, que no quiero recibir esos correos. no. Pero es algo muy sencillo. Dices, querido Señor Jesús, perdóname mis pecados. Creo que moriste por mí y quiero vivir por ti. Lléname de tu Espíritu Santo y haz una obra maravillosa en mi vida. El cielo es mi hogar. Tú eres mi Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. La Biblia dice, solo tienes que confesar con tu boca que Jesús, tú lo sabes. Para saber que Jesús es el Señor, tienes que creer en Él. Tú haces. Es algo sencillo. Sí. Así que, Si acabas de decir esa oración, eso es decir, creo en ti. Y después de eso se trata de una relación. sí. Y luego es enamorarse. Sí. Como nunca. Lo has hecho con nadie jamás. Y luego observa cómo tu vida cambia, como nunca podrías imaginar lo grandiosa que puede ser tu vida. Cambiar. Lo único que sé es que no conozco a una sola persona. Lo he dicho varias veces, quien está completamente enamorado de Jesús está teniendo una mala vida. No, Justo, eso no se arrepintió. Fue el peor error. Yo, no lo conocía. y diría a los del otro lado que, Oh, hay tantos remordimientos, ¿verdad? ¿por qué lo hiciste? ¿Verdad? Nunca he conocido a nadie que haya dado un... Correcto. Eso estuvo mal. Todo salió mal después de eso. Exactamente, simplemente no se sabe. Tiene que haber una razón para apuntar al 100%. Así que este fin de semana, me quedan un par de segundos, pero este fin de semana mi esposa y yo nos fuimos. Sí, lo conté en el programa del jueves. Amigo, tienes que recordarme lo del Airbnb ¿De acuerdo? y luego lo de la situación tipo consejero de campamento que había en el lugar donde nos quedamos. Sí, oh, hombre, amigo, lo único que digo es, no mandes a tus hijos a un maldito campamento. Está bien, hablaremos de eso, La verdad es que fue bastante interesante, me imagino, por decirlo menos. por decir lo mínimo. Oye, si dijiste esa oración con nosotros, mándanos un correo a godfamilycountrypodcast en Gmail o mándanos un mensaje por Facebook. Si necesitas una Biblia, algo así te ayudaremos. Y que Dios te bendiga y hablaremos contigo el jueves. Hasta luego.